Juan 8, del 30 al 36. La palabra de Dios para nuestra vida. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a sentarnos ante tu palabra con un corazón que pondera la eternidad, Señor. Con un corazón que está expectante y asombrado para recibir de tu pan del cielo. Porque lo que nosotros hagamos con esta palabra, Señor, determinará nuestro destino eterno. Es tan potente, Señor, tan pesada esta labor, que ¿quién es suficiente, oh Dios, para llevarla a cabo? Pido tu ayuda y el suministro de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra, no con ligereza, superficialidad, sino, Señor, con reverencia y con santo temor. Ayuda a mis hermanos a escuchar, abre sus oídos, abre sus ojos espirituales, abre su corazón, para que ellos puedan, Señor, recibir tu palabra y ser libres. Lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, ¿se recuerdan? Se estrelló en la cordillera de los Andes. Todos conocemos esa historia. Es una historia épica de supervivencia, gracias. Supervivencia. Hace poco salió una película, La Sociedad de la Nieve, no sé si la vieron, que precisamente relata esa historia real. Yo vi esa película esta semana y durante 2 horas el director te muestra cuánta desesperación tenían los uruguayos. Hay un momento culmine en la película donde ellos escuchan por la radio, una radio que funcionaba, que las aeronaves chilenas, uruguayas y argentinas dejaron de buscarlos. Se agarraban los pelos, gemían y lloraban porque estaban atrapados. Y todo el mundo pensaba que estaban muertos, pero ellos aún estaban vivos. Y durante 2 horas la película te narra la desesperación, la miseria y el sufrimiento de estos hombres. Cómo ellos escalaban un monte, una montaña llena de nieve, con frío tremendo, a la intemperie, y cruzaban la montaña, más montañas. Iban, no, detrás de esa montaña, cruzaban esa montaña, más montañas. Estaban atrapados. Y te da una sensación de desesperación, de miseria, de sufrimiento. 2 horas te tiene el director, así con una pepa pegada.
Y la parte más genial de la película es cuando los encuentran. Cuando los helicópteros vuelan y encuentran a los uruguayos. Y cuando uno está viendo eso, el corazón como que se te apachurra. Porque te tuvieron horas ahí con la desesperación. 72 días pasaron ellos. Con un montón de desafíos. Pero cuando son librados, el corazón se estremece y te dan ganas de llorar. ¿Saben por qué ese tipo de historias nos emocionan? ¿Por qué películas como Harry Potter, El Señor de los Anillos nos gustan tanto? Porque cuentan historias de liberaciones. Te cuentan historias de sufrimiento, miseria, esclavitud, desesperación, pero al final hay una redención. Y esa es la parte más emocionante. ¿Y saben por qué nos emociona? Porque esas historias reflejan nuestra historia. Porque nosotros conocemos la miseria, conocemos la desesperación, conocemos el vacío, conocemos el sufrimiento. Y los que se han encontrado con Cristo conocen la liberación de eso. Así que hoy vamos a hablar de redención, vamos a hablar de la liberación que Dios ha provisto para nosotros. Así que el título de este sermón se llama El Redentor, que es el Hijo de Dios, el que nos liberta de nuestra esclavitud. Y nosotros ya hemos estudiado lo que ha pasado en Juan anteriormente. Jesús ha dado discursos y el versículo 30 dice que hablando él estas cosas, muchas personas creyeron en él. Y luego el 31 dice que Jesús entonces empezó a dirigirse a estas personas que mostraron una reacción positiva ante la predicación de Jesús. Ellos asimilaron las palabras de Jesús en un inicio y mostraron cierta apertura con lo que él decía. Pero el contexto posterior que viene luego va a mostrar que la fe de estas personas no era verdadera. Era una fe superficial. Seguían en esclavitud, seguían atrapados, seguían en miseria, seguían desesperados. Pero me podrás preguntar, ¿pero dice que creyeron en él? Sí, pero esa fe no era verdadera. Era una fe superficial. Y especialmente Juan ya nos ha mostrado en su evangelio cómo hay muchas personas que tienen una simpatía por Jesús. Le causa gran asombro lo que él hace y tienden como a creer en un principio. Juan capítulo 2, versos 23 y 24, dice que estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron. Pero luego dice, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Nosotros vimos en el discurso del pan de vida, en Juan capítulo 6, que al final del discurso del pan de vida, una gran multitud de discípulos se aparta de Jesús. Versículo 66 del capítulo 6 registra, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Se puede ser un creyente superficial? ¿Se puede ser un discípulo superficial? Juan muestra que sí. Juan muestra que hay personas que creyeron en Jesús, pero que en realidad no tuvieron un encuentro profundo con él. Era una fe falsa. Así como el Señor narra en la parábola de la semilla. ¿Recuerdan la parábola de la semilla del sembrador? La semilla que cae entre pedregales y dice que no tiene raíz de tierra. Brota pronto y cuando sale el sol, ¿qué le pasa? Se seca. El Señor dice, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero cuando sale el sol, cuando sale la prueba, cuando viene el tiempo de la prueba, dice, se apartan. Y así Jesús ha experimentado también cómo discípulos se han apartado de él.
Y Él no se fía de los que están mostrando una simpatía, una adherencia inicial a Él. Lo más evidente de que estos creyentes son falsos creyentes es que al final de este mismo capítulo ellos intentan lapidar a Jesús. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Lo intentaron matar. Pero los mismos que estaban creyendo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos muestra esto? Que es posible ser simpatizante, ser adherente de Jesús, pero aún permanecer en esclavitud, atrapado y sin esperanza. Entonces Jesús les habla precisamente a estas personas que habían mostrado una fe en Él para decirles cuáles son las marcas verdaderas de un verdadero creyente, cuáles son las marcas verdaderas de un discípulo verdadero, de aquel que ha sido libertado. Él les dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y nosotros si leemos superficialmente este texto podemos malinterpretarlo. Podemos pensar que Jesús está hablando de una especie de secuencia. Si permaneciereis, entonces llegarán a ser verdaderamente mis discípulos. Cuando lleguen a ser verdaderamente mis discípulos, entonces conocerán la verdad. Y cuando conozcan la verdad, entonces llegarán a ser libres. Esa es una mala interpretación del texto. Traigo aquí para ustedes la traducción de la Biblia de las Américas, que traduce, si permaneciereis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. O sea, permanecer en la palabra de Jesús es una evidencia de ser un verdadero discípulo. ¿Por qué Jesús le está diciendo esto de si permanecierais? Precisamente porque existe la posibilidad real y recurrente de tener una adherencia inicial a Él, pero luego apartarse en el camino. Si permaneciereis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, les dice el Señor. ¿Cuántas personas han pisado el vestíbulo del reino de los cielos, pero nunca han entrado en él? ¿Cuántas personas estuvieron cerca, pero nunca entraron y permanecieron en el reino de las tinieblas? No hay que tener mucho tiempo de cristiano para darse cuenta de una triste realidad de las iglesias. Muchos llegan y se sientan al lado tuyo, pero luego se van. No permanecen. Si permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Muchos llegan a tener una simpatía inicial, pero luego se apartan del Señor. Oh, dice Jesús, si permaneciereis en mi palabra. ¿Eres tú un verdadero discípulo? Responde para ti mismo. No te estoy preguntando si vienes a la iglesia. No te estoy preguntando si vas a las comidas, a los paseos. ¿Eres tú un verdadero discípulo de Jesucristo? No basta con tener una simpatía con Él, no basta con tener una adherencia con Él, no basta con una fe superficial. Discipulado verdadero. ¿Eres tú un discípulo de Jesucristo? ¿O eres nada más un adherente? ¿Eres nada más un periférico de su amor? Solo caminas por el vestíbulo del reino de los cielos, pero no entras. Has entregado tu vida a Él. Has creído verdaderamente en Él. O aún estás en las tinieblas de afuera. ¿Eres tú un verdadero discípulo de Jesucristo? ¿Es Él tu Señor y tu Salvador? Muchas personas piensan que Jesús
es solo tu Salvador y luego en el camino va a ser tu Señor. No es así. Si Él es tu Salvador, también va a ser tu Señor. Y no lo puedes tener como redentor si no lo tienes como maestro. Tienes que recibir al Cristo completo, no lo puedes fragmentar. Recibo algo de Él, su gracia solamente, pero no su señorío. El Señor dice, si permaneciereis en mi palabra. Y las Escrituras nos advierten, nos amonestan constantemente al respecto. Segunda de Juan 2:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Fíjate que la marca es la perseverancia, la permanencia. Fíjate en estas palabras, permanencia, perseverancia. Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Si permaneciereis en mis palabras, dice Jesús, sois verdaderamente mis discípulos. Primera de Corintios 15, el apóstol dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual asimismo recibisteis, en el cual también perseveráis. Luego dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis, si perseveráis, sois salvos. Y si no, ¿qué dice? Creísteis en vano. ¿Serás tú del grupo de los extraviados? ¿Serás tú del grupo de los que saldrán de Jesús? ¿Serás tú del grupo, querido oyente, y habitarás en las compañías de los desertores, de los que han creído en vano? Hoy nuestro Señor nos amonesta para permanecer en Él y permanecer en su palabra. Y eso, hermanos, es sinónimo de seguirlo. La marca del verdadero discípulo es que sigue a Jesús. Permanece en Él, permanece en su palabra. Juan 14 nos dice, el que tiene mis mandamientos, está hablando Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuántas personas dicen en la iglesia, oh, yo amo a Jesús? Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Permanece en mi palabra. ¿Cómo los hijos pueden demostrar su amor hacia sus padres? Obedeciendo su voz. Y el Señor le dice, ¿quieres demostrar tu amor? Guarda mi palabra. Juan 15 también dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guardar su palabra, persistir, perseverar. No, hermanos, en un pastor, no en una denominación. No te estoy preguntando si tú eres discípulo mío. El punto es, ¿eres discípulo verdadero de Jesucristo? Si permaneciereis en mis palabras, sois verdaderamente mis discípulos, dice el Señor. El verdadero discípulo permanece en el Evangelio y permanece en la palabra del Señor. ¿Y cómo puedo yo permanecer en la palabra de Jesús? Exponte a ella. Lo primero que hay que hacer es exponernos a su palabra. Pero no solo exponernos a ella, sino creerla, abrazarla, seguirla, obedecerla en nuestra vida como verdaderos discípulos de Él. Donde haya predicación fiel de la palabra, ve allí
¿Sabes tú que tu relación con la Biblia dice mucho de tu discipulado cristiano? Porque el Señor dice permanecer en la palabra, permanecer en la escritura, permanecer en su voz. Conócela, ve a ella con expectación, acude con asombro, con hambre y con sed. Léela, medítala con todo tu corazón. Y cuando tú la leas a ella vas a descubrir algo nuevo. Ella te va a empezar a leer a ti. Y va a empezar a revelar quién tú eres. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Si permaneciereis en mi palabra. Memorízala. Escríbela en la tabla de tu corazón. En tu mente, en tus manos. La relación que tú tengas con los mandamientos de Dios habla mucho de quién tú eres. Por los frutos se conoce la naturaleza del árbol. El Señor dice, si permaneciereis en mis palabras. Di con el salmista, oh, cuánto amo yo tu palabra, todo el día es ella mi meditación. ¿Acaso existe un verdadero discípulo que no permanezca en la palabra de Jesús? ¿Existe? Si permanecierais en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Jesús no es una visita, es tu hogar. No es solo simpatía, es un amor que lo entrega todo. No es unión con bienes separados, es una unión con entrega total. No es mera adherencia, es discipulado verdadero. No es una etapa de tu vida, es para siempre. No es un hospedaje de vacaciones, es tu herencia eterna. Sí, hermano Cristian, entiendo que tengo que permanecer, entonces me tengo que esforzar. Y sí, la verdad es que sí, los cristianos se tienen que esforzar, esforzados en la gracia, dice el apóstol. Pero quiero que sepas algo. La permanencia que tú tengas en las palabras de Jesús no depende de tu libre albedrío. No depende de ti. No es la fuerza con la que el niño agarra la mano del Padre. 2 capítulos más adelante Jesús dice, yo conozco mis ovejas y las tengo en mi mano y nadie las arrebatará de mi mano. Permanecemos porque Dios permanece en nosotros. Él nos sostiene. Él nos hace permanecer, como dice nuestra confesión. Esta perseverancia de los santos no depende de su libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor gratuito e inmutable del Padre. Tu perseverancia depende del amor del Padre, de su elección desde la eternidad. Pero no solo del Padre, sino que también depende de la eficacia, del mérito y de la intercesión de Jesucristo. Pedro ahí todo creído, todo orgulloso. El Señor le dice, el diablo te pidió para zarandearte, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. ¿Quién sostuvo a Pedro, hermanos? La intercesión de Jesucristo. El Padre te sostiene, el Hijo te sostiene, pero no solo el Padre y el Hijo, sino también tu perseverancia depende de la morada del Espíritu y de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia. Así que si nosotros permanecemos, no es porque nos esforzamos mucho, aunque no tenemos que esforzar, sí, pero no es por nosotros, es porque Dios nos hace perseverar. Qué bendita es la gracia de Dios, porque te lleva a pensar, querido hermano, que por más débil que seas, que por más titubeante que sea tu fe, es Dios quien perfecciona su obra en ti.
Estando persuadidos de esto, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Dios quien perfecciona su obra en nosotros. Pero nosotros también debemos atender a los llamados, las exhortaciones de nuestro Señor que dicen, permanece en mi palabra, permanece en mi amor. Y sí, permanecemos, pero debemos reconocer, y al final de nuestros días, hermanos, yo quiero que cada uno de acá piense que estoy predicando y tal vez sea la última vez que yo les predique. Y tal vez sea la última vez que ustedes escuchen mi voz. Prediquemos, como dice Richard Baxter, con la muerte en nuestras espaldas. Entonces sabe que cuando tú llegues al día final, que puede ser hoy, al final de tu vida, puedas decir, Él me sostuvo con su mano derecha. No fui yo. Todo lo bueno que hay en mí es Dios. Todo lo malo que hay en mí soy yo. Dios me sostuvo. Dios me tomó de su mano. Si permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquel que tiene una fe superficial, una adherencia externa, que no se ha inscrito con la fe verdadera en el discipulado de Cristo, no solo no es un discípulo verdadero, sino que no conoce la verdad. Y no solo no conoce la verdad, sino que sigue en esclavitud. Eso es lo que está implicando acá el Señor. A los mismos judíos que habían creído en Él. La verdad. ¿Qué es la verdad? Dijo Pilato. El Renacimiento y la Ilustración nos dijeron que deberíamos rechazar toda la verdad divina, toda verdad religiosa debe ser desechada y debemos, decía la Ilustración, siglo XIX, enfocarnos en la razón, enfocarnos en la ciencia. ¿Qué le pasó al hombre desde el siglo XIX al apartarse de la verdad de Dios? ¿Fue realmente libre? Los mayores genocidios, las mayores pérdidas humanas, las mayores miserias son fruto del siglo XX y del siglo XXI, cuando la cultura occidental decidió apartarse de la verdad de Dios. So pretexto de vamos a ser libres. Entonces, esta gran confianza que había en el ser humano en un principio, en el Renacimiento, se fue desmoronando por las guerras, por todo lo que hubo. Así que el problema ya no era la verdad bíblica, ahora el posmodernismo dice que el problema es la verdad en sí. No hay verdades absolutas ahora. Vivimos en una sociedad que nos enseña que tu verdad es tu verdad y que mi verdad es mi verdad. Y no existe una verdad que rija a todos. ¿Ha traído eso acaso libertad al ser humano? ¿O somos aún más esclavos de nuestras propias pasiones, de nuestras propias concupiscencias, de nuestro propio egoísmo, de decidir desgarrar a un niño en el vientre de su madre? Porque no estoy preparada para ser mamá. ¿Saben ustedes que Francia hace poco se jactó de eso, de tenerlo en su constitución? Nos ha traído alejarnos de la verdad de Dios, libertad, más esclavitud, más miseria, más muerte. Y ante esto brillan las antiguas palabras de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
cuán importante es que nosotros como cristianos alcemos la bandera de la verdad. En un mundo que es intolerante a la verdad. Pero hermanos, déjame decirte que la verdad es lo único que va a librar a las personas que están en la esclavitud. No es otra cosa que la verdad del Evangelio. Así que, como iglesia, nosotros somos la columna y el baluarte de la verdad. Así que tú debes brillar con la verdad. Debes ponerla en alto en los que te rodean, en tus vecinos, en tus amigos, en tus familiares. Debes alzar pendón de verdad, porque la verdad es lo único que puede librar a las personas. Lleva el Evangelio, anuncia la verdad desde las azoteas, comparte la verdad y tráelos al arca de salvación que es Jesucristo. Fuérzalos a entrar. No sea, hermanos, que escuchemos sus gritos desgarradores, estando ellos en el infierno, diciéndonos: tuviste la oportunidad de hablarme la verdad y me la escondiste, porque tuviste miedo, porque tuviste vergüenza. Y en el infierno es una cárcel que ya no se puede salir, esclavos para siempre de sus pecados. Tienes tú la verdad, anúnciala, compártela, porque la verdad es lo único que hará libre a las personas. Al apóstol Pablo, cuando Dios lo envió a los gentiles, le dijo: a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia. Lo único que puede librar a las personas de la garra de la oscuridad es la predicación fidedigna de la verdad de Dios. Por eso las iglesias que no permanecen en la verdad de Dios son una vergüenza, hermanos. Porque nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Y es la verdad lo que libera a las personas. Pero los judíos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Y ellos le dijeron: nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que nos vas a libertar si nosotros somos hijos de Abraham? Y en un sentido, ellos estaban diciéndole que ellos no eran paganos, ellos eran israelitas y tenían los beneficios del pacto. Dios había revelado a ellos. Pero Jesús les dice que aún son esclavos. ¿Cuánto podemos estar expuestos a privilegios externos del pacto como lo estuvieron los israelitas? Leían la ley, hacían los ritos, iban a la iglesia y aún eran esclavos. El Señor les dice: todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Ser esclavo es estar totalmente bajo el dominio y el control de otro. Ser esclavo significa no poder emanciparse a uno mismo. El poder y la fuerza de las cadenas es imposible de romper para el esclavo. Y el amo del esclavo es el pecado y Satanás. Y Satanás no ama a sus esclavos, solo los usa. Para él son un objeto. ¿Sabes cómo eran los esclavos en la antigüedad? Simplemente propiedad. No tienen nombre. Lo único que le importa al pecado y Satanás es que tú sirvas a su reino. Él no está preocupado, no te ama. Satanás no ama a los que están bajo su servicio. Y los esclavos viven en una condición extremadamente miserable y desesperanzada. Solo experimentan la crueldad y el sufrimiento y la miseria de estar bajo un amo tirano. Pero el esclavo recibe pequeñas migajas de placer.
para que siga siendo un esclavo. Y los puritanos decían esto: los esclavos besan sus cadenas. Los esclavos espirituales besan sus cadenas. Porque aman su pecado, aman las tinieblas. Aquel que no ha creído verdaderamente en Cristo y no es su discípulo, tiene los más férreos grilletes espirituales. Y tal vez en ese estado, mi querido hermano o mi querida hermana, querido oyente, tal vez en ese estado has estado tú durante toda tu vida, esclavizado a tu propio pecado, esclavo de tu corazón, aprisionado en aflicción y en hierros, morando en tiniebla y sombra de muerte, esclavo de tu lujuria, reo de tus deseos, prisionero de tu egoísmo, quebrantado bajo el yugo de la miseria, trabajado y cansado, cargado y agobiado, encerrado tras puertas de bronce y atados con cerrojos de hierro. El que vive en pecado es esclavo del pecado. Eso es lo que dice Jesús. De cierto os digo, esa es una verdad. Cuando Él dice de cierto os digo, es porque lo que dice es tremendamente importante y relevante. El que hace, el que practica, el que vive en pecado es esclavo del pecado. Y yo te pregunto, ¿vives tú en pecado? ¿Practicas el pecado? ¿Bebes el pecado como agua? ¿Eres adicto a la lujuria? ¿Eres adicto a la codicia? ¿Eres adicto al placer? ¿Te controla el enojo y la ira? ¿Te domina la mentira y la idolatría? ¿Te sujeta la autojusticia? ¿Y te domina el juicio despiadado y el desprecio por los demás? Esos pequeños aparatos que nosotros tenemos en nuestros bolsillos generan una gran esclavitud. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un día completo sin tu celular? Sin mirar videos en redes sociales. ¿Eres libre o eres un esclavo? Todo el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Y yo quiero que pensemos por un momento en este estado de esclavitud, que tal vez estuviste en otro tiempo o tal vez estás ahora, sin poder librarte y sin poder salir. Ese estado de desesperación, como los uruguayos atrapados por medio de montañas. Y has intentado dejarlo, pero no puedes. Esclavizado a ello. Piensas que te va a dar felicidad, pero al final del día sigues tan miserable, tan vacío, tan desesperado, tan necesitado, tan abatido. Pero el Hijo de Dios, el heredero de todo, ha venido hoy para librarte. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Él oyó tu gemido de esclavitud. Piensa, cuando tú estabas en ese estado de esclavitud, en otro tiempo, como dijo el apóstol Pablo, Cristo oyó tu gemido y recordó el pacto, te miró y te reconoció Él. Y sabes que su corazón se compadeció por tu estado de servidumbre, por tu estado de miseria. El Hijo de Dios se enterneció en su seno al verte oprimido. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, para que dejaras de ser un esclavo, dice la Escritura. Yo rompí las coyundas de tu yugo y te hice caminar con la cabeza erguida. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El himno de John Wesley refleja muy bien esta verdad. Maravilloso es el gran amor.
Es su himno. Y él escribe: en vil prisión mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. No se puede salir de ese estado. Pero luego dice: pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad. Cristo las férreas cadenas destruyó, quedé ya libre, gloria a Dios. ¿Eres tú libre? ¿Te ha librado Jesucristo? En tu celda hoy resplandece la luz del Hijo de Dios, quien tiene las llaves de la muerte y del Hades para sacarte de tu estado de esclavitud. Y Él ha venido hoy a librarte. Y si Él te libera, serás verdaderamente libre. Amén. Jesús dice: me ha enviado Dios a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y apertura de cárcel a los oprimidos. Así que Jesús viene hoy a librarte de la maldición de la ley, a librarte de tu culpa, a librarte del dominio del pecado y a librarte del poder de Satanás y de su reino. ¿Y cómo te librará Jesús de Nazaret? De la misma forma que los israelitas fueron librados. Con mano poderosa, dice la Escritura. Cayó granizo, los dejó ir Faraón. Vinieron langostas, los dejó ir Faraón. Vino oscuridad sobre Egipto, los dejó ir Faraón. Hirió Dios el río Nilo, los dejó ir Faraón. Pero cuando el cordero fue inmolado, el pueblo fue libre. Cuando la sangre del cordero perfecto fue derramada y fue puesta en dinteles y puertas, entonces Dios liberó a su pueblo. El cordero liberó al pueblo. De la misma forma, Jesucristo nos liberta a través de su sacrificio por nosotros, de su muerte, de su cruz. Ese que el Cordero nos hace libre, no con oro, no con plata, sino con su preciosa sangre, no en un caballo como un general montado sobre sus enemigos, sino con las manos extendidas, clavado en una cruz, siendo sacrificado por los esclavos, para liberarnos con su sangre preciosa y sacarnos de la esclavitud de Egipto, para hacernos andar con la cabeza erguida, para sacar de nosotros nuestras coyundas. Lo hizo a través de una cruz, no a través de plagas, a través de la sangre del Cordero. El pueblo fue liberado. Así Él ganó la libertad y la redención por nosotros. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda su vida sujetos a servidumbre. La forma en cómo Jesús nos libró fue a través de su muerte. ¡Qué paradoja! Dios nos salva a través de la muerte de su Hijo. Tú sabes que la cruz es la victoria del Cordero. Él venció a través de la cruz. Lo mismo dice Colosenses 2:15, que despojó principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz es el triunfo de Dios. Es el triunfo de nuestra libertad. Es cuando los helicópteros llegan y por fin encuentran a los que estaban perdidos. La libertad viene por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Eso fue lo que Él hizo. Así que este amante Salvador que se entregó a sí mismo por los esclavos, Él está aquí hoy y ofrece libertad y apertura de cárcel.
para todos los que han vivido en opresión y en la esclavitud. Él ruega a los pecadores a través de sus ministros que se reconcilien con Dios. Él ha provisto la llave de la libertad de la cárcel. Morarás para siempre en la casa del Padre. El Señor dice, el esclavo no queda para siempre en la casa. Y eso pasaba en la antigüedad. Los esclavos eran parte de la familia, pero en cualquier momento podían ser vendidos. No eran participantes de la herencia de la casa del Padre. El esclavo debía transformarse en hijo si quería ser heredero. De esclavo a hijo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y tendrás la herencia de tu Padre. Vivirás con Él para siempre. ¿Eres tú un hijo de Dios? La Escritura dice que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Eres tú un discípulo verdadero? Eres libre. Mira a tu Redentor, que con el poder de su cruz te salvó de tu esclavitud. Tengamos un momento de oración.